¿Qué pasaría si te dijera que un creciente enfrentamiento entre la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, y su aliado más cercano, Israel, podría redefinir el futuro de todo Oriente Medio? ¿Por qué un ministro israelí declaró públicamente: ¿no recibimos órdenes de Estados Unidos? ¿Está el supuesto acuerdo entre Estados Unidos e Irán ya al borde del colapso? ¿Y qué es lo que realmente está ocurriendo entre bastidores que ha provocado informes de pánico y agitación política dentro del gobierno israelí? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy descubriremos las distintas capas de una historia llena de poder, guerra, diplomacia y decisiones de alto riesgo que podrían tener consecuencias globales. Asegúrate de ver hasta el final, porque a medida que esta historia se desarrolla, las revelaciones se vuelven aún más sorprendentes. Israel no recibe órdenes de los Estados Unidos. Esa declaración vino directamente del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. Quiero que te detengas un momento y realmente asimiles lo que significa esa frase. Israel no recibe órdenes de los Estados Unidos. Este es el país que recibe miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense cada año. Este es el país cuya fuerza aérea vuela F-35, fabricados en Estados Unidos. Este es el país que depende de la protección diplomática estadounidense en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para protegerse de resoluciones internacionales. Y su ministro de Seguridad Nacional acaba de ponerse frente al mundo y decir: no recibimos órdenes de ustedes. Ben-Gvir añadió: el acuerdo de Trump no nos obliga. Y luego dijo algo que tiene un enorme peso histórico. Dijo: los días en que los judíos recibían golpes y permanecían en silencio han terminado. El primer ministro israelí Netanyahu está entrando en pánico, y no uso esa palabra a la ligera. No digo que esté entrando en pánico por dramatismo. No lo digo para ser sensacionalista. Lo digo porque eso es genuinamente lo que está ocurriendo dentro del gobierno israelí en este momento. Hay pánico, hay confusión, hay enojo y hay un nivel de caos político que, incluso para los estándares de Oriente Medio, donde el caos es básicamente la configuración predeterminada, es notable. Así que déjame decirte exactamente qué está pasando. Déjame explicártelo por completo porque esta historia tiene muchas capas. Y si solo lees los titulares, te estás perdiendo la verdadera imagen. El 19 de junio, en Suiza, está previsto que Estados Unidos e Irán firmen formalmente un acuerdo de alto el fuego. Un acuerdo que pone fin a más de 3 meses de conflicto militar directo entre Estados Unidos e Irán. Un acuerdo que fue mediado por Pakistán. Un acuerdo que tanto Washington como Teherán ya han confirmado y anunciado públicamente. Y sobre el papel, esto parece una buena noticia para todos. El fin de las guerras generalmente es algo bueno. Que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Hormuz es algo bueno. Que los mercados globales se estabilicen es algo bueno. Que el mundo respire después de 3 meses de miedo genuino de que las cosas pudieran convertirse en algo mucho más grande. Eso es bueno. Pero Israel no está celebrando. Israel no está aliviado. Israel no está enviando felicitaciones. Israel está entrando en pánico. Y la razón se reduce a 2 palabras: Líbano y Hezbollah. La condición clave de Irán en las conversaciones de alto el fuego era simple. Cualquier acuerdo tenía que incluir a Líbano y a Hezbollah, no solo el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Irán insistió en esto porque Hezbollah, su aliado regional más fuerte, ha sufrido pérdidas importantes debido a las operaciones militares israelíes en el Líbano. Teherán no quería firmar un acuerdo mientras Hezbollah siguiera bajo ataque. Según los informes, Estados Unidos aceptó la condición y se anunció un acuerdo con una fecha de firma fijada para el 19 de junio. Sin embargo, el acuerdo ha provocado una fuerte oposición dentro de Israel, donde los funcionarios temen que pueda limitar la presión militar sobre Hezbollah, porque esto es lo que ocurrió después. Uno por uno, los ministros más importantes de Israel comenzaron a hablar. Y lo que dijeron públicamente, ante las cámaras, para que todo el mundo lo escuchara, es extraordinario. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, apareció y dijo, y estas son sus palabras: el acuerdo con Irán es malo para Israel y para todo el mundo libre, punto. No. Tenemos preocupaciones sobre este acuerdo. No. Nos gustaría ciertas aclaraciones. No. Esperamos que este acuerdo se implemente con cuidado. No. Malo para Israel, malo para todo el mundo libre. Punto. Punto final, fin de la declaración. Luego prometió que Israel seguiría trabajando para derrocar al régimen iraní y dijo que lo haría, cito, nosotros mismos y de maneras creativas. Maneras creativas. Piensa en lo que significa ese lenguaje. Ese es el ministro de Finanzas de un país soberano anunciando públicamente que, independientemente de cualquier acuerdo internacional, independientemente de lo que Estados Unidos haya firmado,
Israel tiene sus propios planes para Irán y los llevará a cabo mediante cualquier método que elija. En cuanto al Líbano específicamente, Smotrich dijo que Israel sería puesto a prueba y prometió dar a las FDI plena libertad de acción para seguir empujando a Hezbollah hacia atrás. Plena libertad de acción. Sin cumplimiento del alto el fuego, sin retirada, plena libertad para seguir luchando. Y luego llegó la declaración más importante de todas. El ministro de Defensa, Israel Katz, anunció que las FDI no se retirarán de las zonas de seguridad en el Líbano, Siria o Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego, a pesar de los términos explícitos del acuerdo, a pesar de lo que se le prometió a Irán. Las FDI se quedan, las zonas permanecen, no habrá retirada. Katz calificó estas zonas de seguridad como algunos de los mayores logros de las FDI en la guerra. Dijo que serán despejadas de residentes y de toda infraestructura terrorista, incluidas viviendas y aldeas a lo largo de la línea de contacto, que servían como puestos avanzados de Hezbollah. Y advirtió directamente a Irán: si atacan a Israel por el Líbano, los golpearemos con toda nuestra fuerza. Y luego conocimos el detalle que hace que todo esto sea aún más significativo. Netanyahu comunicó esta posición directamente a Trump, no a través de funcionarios, no a través de embajadores. El propio primer ministro le dijo al presidente estadounidense que Israel no se retirará. Así que la pregunta obvia es ¿por qué? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué está intentando lograr Israel aquí? Varias cosas están ocurriendo al mismo tiempo. La primera es la ideología. El gobierno actual de Israel es el más derechista en la historia del país. Ministros como Smotrich y Ben-Gvir no solo están en desacuerdo con este acuerdo por razones tácticas, se oponen a él a un nivel ideológico fundamental. Creen que cualquier acuerdo que otorgue alivio a Irán, cualquier acuerdo que congele la situación actual antes de que Irán sea completamente derrotado, es un desastre estratégico. Para ellos, esto no es un cálculo político, esto es convicción. Una convicción profunda e inquebrantable. La segunda cosa es el impulso militar. La idea de ha pasado los últimos varios meses logrando avances reales en el Líbano. Ha avanzado hacia territorio. Ha establecido posiciones. Ha debilitado a Hezbollah de maneras significativas. Y desde una perspectiva puramente militar, ¿por qué te detendrías ahora? ¿Por qué devolverías terreno ganado con tanto esfuerzo exactamente en el momento en que tu enemigo está más débil? Cada comandante militar en Israel está observando la situación sobre el terreno y diciendo: estamos ganando. ¿Por qué nos estamos deteniendo? La tercera cosa, y este es el elemento más estratégico, es que Israel entiende exactamente por qué Irán insistió en incluir al Líbano en este acuerdo. Irán quería que el Líbano fuera incluido precisamente porque Hezbollah está perdiendo. Irán quiere congelar el campo de batalla antes de que se produzcan más daños. Quiere darle a Hezbollah tiempo para recuperarse, reagruparse y rearmarse. Y Israel lo sabe. Así que aceptar un alto el fuego en el Líbano en este momento significa hacerle un favor a Irán. Y hacerle un favor a Irán es algo que este gobierno israelí se niega a hacer bajo cualquier circunstancia. Aquí es donde la situación se vuelve realmente peligrosa y realmente incierta. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán cubre al Líbano. Esa fue la condición de Irán. Eso quedó escrito en el acuerdo. El anuncio de Pakistán hizo referencia específicamente a un fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Los funcionarios iraníes confirmaron esto públicamente. Pero Israel no se está retirando. Israel no se está deteniendo. Israel está diciendo pública, fuerte y desafiante: vamos a continuar. Entonces, ¿qué significa eso para el acuerdo? Significa que Irán tiene un argumento legítimo de que el acuerdo no está siendo respetado, porque el acuerdo decía que todos los frentes se detienen, y un frente, el frente del Líbano, no se está deteniendo. Israel continúa avanzando, Israel continúa atacando, Israel continúa manteniendo y expandiendo sus zonas de seguridad. Si Irán decide utilizar el incumplimiento israelí como justificación para abandonar el acuerdo, el alto el fuego colapsa. Volvemos a la guerra. 3 meses de diplomacia se evaporan de la noche a la mañana. Si Estados Unidos decide aplicar presión real sobre Israel, no solo una llamada telefónica, no solo una declaración enérgica, sino consecuencias reales, eso crea una ruptura en la relación entre Estados Unidos e Israel como no hemos visto en décadas. Condicionar la ayuda militar, reducir la cobertura diplomática en la ONU, dejar claro que la protección estadounidense no es incondicional. Ese es el tipo de presión que cambia las relaciones de forma permanente. Y si Irán decide que los beneficios económicos del acuerdo, el desbloqueo de los activos congelados, la reapertura del estrecho de Hormuz, el levantamiento del bloqueo naval, superan el costo de la actividad israelí en el Líbano, y decide dejarlo pasar,
Entonces, el acuerdo se mantiene, parcialmente, imperfectamente, pero se mantiene. ¿Cuál de estos tres escenarios se desarrolla depende casi por completo de las decisiones que se están tomando ahora mismo? En Washington, en Teherán y en Jerusalén. Aquí es donde estamos. Estados Unidos e Irán tienen un acuerdo. La firma es el 19 de junio en Suiza. El petróleo está fluyendo, los mercados están al alza y el mundo es cautelosamente optimista. Y el gobierno de Israel está en abierta rebeldía. Su ministro de Finanzas dice que el acuerdo es malo para el mundo. Su ministro de Seguridad Nacional dice que Israel no recibe órdenes de Estados Unidos. Su ministro de Defensa dice que las FDI permanecerán en el Líbano pase lo que pase. Y su primer ministro ha transmitido personalmente este mensaje a Donald Trump. Netanyahu está entrando en pánico porque está atrapado entre dos presiones imposibles. Por un lado está Estados Unidos, el aliado más importante de su país, que acaba de firmar un acuerdo y espera cumplimiento. Por el otro lado está su propio gobierno, ministros cuya supervivencia política depende de no retroceder, que derrumbarán la coalición en el momento en que sientan que Netanyahu se está rindiendo a la presión estadounidense. No puede satisfacer a ambos, algo tiene que ceder. El acuerdo ha sido anunciado. La fecha está fijada, el 19 de junio en Suiza. Pero si la paz realmente llega, si este es un final real o simplemente una pausa antes de la próxima explosión, depende de lo que ocurra en los días entre ahora y entonces. Y en este momento, Israel no le está facilitando eso a nadie. Observa atentamente esta situación porque las próximas 72 horas nos dirán todo.